Pasé 3 meses enteros en el taller de plata sofocante, con los ojos nublados por el humo y el ácido, para grabar con mis propias manos la pulsera más fina que pudiera regalarle a mi hijo. Pero en la lujosa fiesta de cumpleaños en su mansión, mi regalo fue tratado como una cosa barata y pueblerina. Su suegra le regaló un reloj suizo brillante y se burló diciendo que yo había traído el olor desagradable de la mina a su elegante sala. Mi hijo solo me miró en silencio, lleno de vergüenza. Sostuvo con cuidado el costoso reloj y no dijo ni una sola palabra para defender a su madre. A la mañana siguiente, mi corazón se quedó helado cuando vi la pulsera de plata. El esfuerzo de toda mi vida tirada en el fondo del bote de basura, cubierta de restos de comida y colillas de cigarro. Mi nombre es Elena, y a casi 70 años, nunca imaginé que las manos que criaron a un arquitecto exitoso terminarían siendo vistas por el mismo hijo que llevé en mi vientre como una vergüenza. Salí de Taxco cuando todavía no salía el sol. El camión era viejo, de esos que rechinan en cada curva de la carretera. Pero yo ni sentía los saltos. En mis piernas cargaba mi tesoro, una cajita de terciopelo rojo envuelta en mi rebozo de bolita, ese que tiene el bordado antiguo que ya casi nadie hace. Sentía un orgullo que me llenaba el pecho cada vez que mis dedos rozaban la caja a través de la tela. Ahí iba el corazón de Taxco, una pulsera de plata, Ley 925, que yo misma fundí de las mejores barras de la mina del Pedregal. Me acuerdo que me quedé pensando un buen rato antes de salir de la casa. Yo sabía bien que a Sofía, mi nuera, eso le parecía cosa de gente ignorante, de pueblo, pero luego apreté los labios y me dije que no, que ese bordado era el orgullo de mis abuelas y que mi hijo debía recordar de dónde venía. Llegar a las lomas de Chapultepec fue como entrar a otro mundo, o mejor dicho, a la cueva de un león que no era la mía. La mansión de Mateo tenía unas rejas negras que llegaban al cielo. Los guardias de la entrada me miraron de arriba abajo, como si yo fuera una limosnera que se había equivocado de calle. El aire allá adentro olía a perfumes caros y a tequila de ese que cuesta lo que yo gano en un mes. Había mariachis. Sí, pero no tocaban con el alma. Tocaban nada más para que la gente viera cuánto dinero había en esa fiesta. Yo me quedé ahí, arrinconada en una esquina del salón. Mis manos, negras de tanto trabajar con el carbón y los ácidos, se veían tan toscas, tan feas al lado de las copas de cristal que brillaban en las mesas. Sofía se me acercó, pero no me dio el abrazo que nos damos los mexicanos. Nada más me puso el cachete, bien estirado, como si le diera asco que mi piel tocara la suya. Sus ojos se quedaron fijos en las cicatrices de quemaduras que tengo en los dedos. Puso una cara, fíjense ustedes, como si estuviera viendo algo podrido. Luego, apareció doña Blanca, la mamá de Sofía. Traía un vestido de seda de esos que traen de Milán y habló tan fuerte que todos los invitados se callaron para oírla. Le dijo a Mateo, con una risita de esas que pican, que si yo venía llegando directo de las minas. Dijo que esperaba que no hubiera traído el olor a azufre a su salón tan limpiecito. Todos se rieron, como si fuera el mejor chiste del mundo. Mateo nada más se quedó ahí parado, con su copa en la mano, sonriendo como un tonto. No dijo nada para defenderme. Se quedó callado, agachando la cabeza ante su suegra. El momento de los regalos fue lo peor. Doña Blanca se puso en medio de todos y anunció que su regalo era un reloj suizo, un Patek Philippe hecho por encargo. Dijo que costaba lo mismo que un departamento de lujo. Mateo se puso radiante, la abrazó y le gritó a todo el mundo que ella era la mejor madre del mundo. Se puso el reloj y lo levantó para que todos sus amigos le tomaran fotos con sus celulares caros. En ese momento sentí que mi corazón se empezaba a quebrar. Me acordé de cuando era chiquito y yo le daba las cucharadas de atole de maíz en la boca. Y ahora, ahí estaba él, adorando a una mujer que lo único que le daba era dinero. Con las manos temblorosas, saqué mi cajita roja. Mateo la recibió con una cara de fastidio, como si le diera vergüenza recibir algo tan sencillo frente a sus amigos de marca. Tenía grabados los guerreros aztecas con una finura que ya no se ve. Me tardé 3 meses enteros haciéndola. Fíjense,
Hasta la vista se me fue gastando para que cada detalle quedara perfecto. Él ni se la probó. Ni siquiera leyó lo que le grabé por dentro con tanto amor. Nada más dijo, con una voz bien seca, que estaba bonita, pero que la plata ya estaba pasada de moda y que en cualquier puesto de la plaza vendían cosas iguales. Puso la cajita sobre la mesa, justo al lado de unos platos sucios que tenían manchas de mole, y se dio la vuelta para seguir platicando con un cliente suyo. Me senté a cenar, pero era como si yo fuera invisible. Nadie me dirigió la palabra. Sofía y su mamá se la pasaron hablando de un viaje que iban a hacer a París. Cuando quise contarles que mi taller acababa de recibir un reconocimiento, Sofía me cortó la palabra. Me dijo que en la capital la gente usaba diamantes, que la plata era cosa de turistas de segunda. Mateo siguió callado, acariciando su reloj nuevo, como si yo no estuviera ahí sentada a su lado. A la mañana siguiente me desperté tempranito para irme. Me di cuenta de que había olvidado mi rebozo, el recuerdo de mi difunto marido. Así que me regresé a la casa de mi hijo. En la banqueta, ya estaban las bolsas negras de basura esperando al camión. Y ahí, entre botellas vacías y sobras de comida, vi un color rojo que conocía muy bien. Abrí la bolsa y se me heló la sangre. Era mi cajita de terciopelo. Era mi cajita. Era mi cajita. La pulsera seguía ahí adentro, envuelta en el papel de seda, pero ahora estaba toda manchada de salsa de tomate y tenía cenizas de cigarro pegadas. Fíjense ustedes, el frío de esa mañana en la Ciudad de México no era nada comparado con el frío que sentí en las venas. Mi hijo había tirado mi trabajo de 3 meses a la basura. Lo vi por la ventana. Estaba ahí sentado, tomando café y riéndose con Sofía. Todavía traía puesto el reloj de su suegra. No entré a la casa. No grité, no lloré, ni le pedí cuentas. Nada más recogí mi pulsera. La limpié con la orilla de mi huipil bordado y me la guardé en el bolsillo. Me di cuenta de que la plata solo brilla cuando alguien sabe lo que vale, y mi hijo había decidido ser un pedazo de plomo sin valor. Saqué mi teléfono y le marqué a don Ricardo, el rival más fuerte de la suegra de Mateo. Le dije que aceptaba venderle el taller, pero que íbamos a hacer las cosas de un modo muy diferente. Mientras el camión me llevaba de regreso a Taxco, no podía dejar de mirar mis manos. Las veía temblar y me puse a recordar los años viejos, cuando mi marido se nos fue en aquel accidente. Me vi a mí misma, una viuda joven con un hijo chiquito. Respiraba el humo amargo. Sentía cómo mis ojos se iban nublando por el brillo de las brasas. Tenía los brazos llenos de quemaduras, que siempre tapaba con mangas largas para que Mateo no se asustara. Fíjense, ahora que lo pienso, esos martillazos que daba sobre el metal me dolían menos que el silencio de mi hijo en su fiesta de cumpleaños. Cuando a Mateo le llegó la noticia de que lo habían aceptado en la universidad para ser arquitecto en la capital, casi lloro de la alegría. Pero no teníamos dinero, así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la casa de piedra que había sido de mi familia por 3 generaciones. Era mi única herencia, pero me dije que las casas son solo piedras y que el futuro de mi hijo valía más que cualquier pared. En verano era un infierno de calor y en invierno se me calaban los huesos de frío, pero no me importaba. Yo me decía a mí misma que todo era por él. Me acordaba de Mateo cuando tenía 15 años. Se sentaba conmigo a pulir las piezas chiquitas y me prometía que cuando fuera un arquitecto famoso, me iba a construir un museo de plata, el más grande de Taxco. Me besaba las manos callosas y me decía que yo era su orgullo. Qué triste es ver la diferencia. Ese niño que me besaba las manos ahora se avergonzaba de ellas frente a sus amigos ricos. Creo que todo empezó a echarse a perder cuando trajo a Sofía por primera vez al pueblo. Ella entró al taller con sus zapatos de tacón altísimo, tapándose la nariz porque decía que el olor a ácido le daba náuseas. No quiso probar las enchiladas que le preparé, porque decía que no eran higiénicas. Y ahí vi cómo la mirada de Mateo empezó a cambiar. Me miraba con una mezcla de lástima y vergüenza.
La oí susurrarle al oído que ese ambiente era tóxico para su carrera. Y él, en vez de defender su casa, empezó a pedirme que no le hablara por teléfono cuando estuviera con sus socios. Luego vino la boda. Fue en una iglesia vieja y elegante de la Ciudad de México, pero a mí no me dejaron sentarme en la primera fila con los otros consuegros. Doña Blanca me pidió, casi como un favor, que no dijera que yo era artesana. Quería que dijera que era una pariente que venía del campo, para no quemar la imagen de su yerno el arquitecto. Me sentía como una mancha de tinta negra en un mantel blanco. Mateo me vio ahí parada, sola en la esquina, pero rápidamente volteó la cara para no cruzar la mirada conmigo frente a sus amigos. Cada vez que yo les mandaba regalos de plata, cubiertos grabados a mano o charolas finas, la suegra de Mateo los mandaba a la bodega o se los regalaba a la servidumbre. Ella le metió en la cabeza que en la capital, el valor de un hombre se mide por el coche alemán que maneja, o el reloj suizo que trae puesto, no por esas artesanías de pueblo. Le enseñó a lavarse el olor a carbón de la piel para ser un caballero. Hace poco, el doctor me advirtió que mis ojos ya no aguantaban más. Quise usar la última luz de mis ojos para hacer esa pulsera, el corazón de Taxco. Pensé que al verla, algo se iba a despertar dentro de él. Me pasé 3 meses bajo la luz de una vela, con mis ojos llorando por el esfuerzo y el polvo de la plata, grabando el día que él nació, en la parte de adentro de la pieza. Usé el último brillo de mi vista para que mi regalo terminara en una bolsa de basura. Al recordar esa pulsera llena de salsa y ceniza, entendí que todos mis sacrificios, desde vender la casa hasta perder los ojos, no valieron nada para él. Me acordé de lo que me dijo una vez don Ricardo cuando me vio trabajando. Me dijo que no le regalara diamantes a quien solo sabe apreciar los vidrios rotos. En ese momento, mientras el camión llegaba a la terminal de Taxco, sentí que algo dentro de mí se endurecía como el metal cuando lo metes al agua fría. Me habían robado hasta la fe en la decencia que yo misma le enseñé. Me amarré bien el rebozo y me hice una promesa bajito, para que nadie más la oyera. Mateo, yo te di alas de plata, pero tú las usaste para revolcarte en el lodo. Ahora, tu madre te las va a quitar. Y me bajé del camión lista para empezar mi propio plan. Llegué a Taxco cuando el cielo todavía estaba pintado de ese color gris azulado. Me fui derechito al taller. Ese lugar que huele a historia y a esfuerzo. Lo primero que hice fue preparar un tazón con una mezcla de ácido suave. Con las manos todavía frías por el viaje, puse la pulsera ahí adentro. La vi sumergirse, como si estuviera bautizándola de nuevo, limpiándola de toda esa mugre que le pegaron en la capital. Agarré un cepillo de cerdas finas y con mucha paciencia empecé a tallar. Quité los restos de salsa de tomate, las cenizas de cigarro, cada rastro de la humillación que mi propio hijo le había echado encima. Poco a poco, el brillo original empezó a brotar de nuevo bajo la luz de la lámpara de aceite. Cuando terminé, la pulsera brillaba tanto que pude ver mi reflejo en el metal. Vi una cara llena de arrugas, cansada, pero vi algo nuevo en mis ojos. Ya no había debilidad. Ahora que lo pienso bien, en ese momento no solté ni una lágrima. Mis ojos se habían quedado secos desde que vi la cajita roja en esa bolsa de basura. Limpiar esa pieza fue como tallar mi propia alma, quitándole lo tonta, lo dejada. Me deshice de la última sombra de mansedumbre que me quedaba por dentro. Unas horas después, cité a don Ricardo en un cafecito de la Plaza Borda, de esos que tienen vista directa a la parroquia de Santa Prisca. Don Ricardo es un hombre de palabra. De esos coleccionistas que de verdad saben lo que pesa el trabajo de un artesano. Cuando saqué la pulsera y se la puse enfrente, se quedó mudo. Él sabía que yo había jurado que esa pieza jamás estaría a la venta, porque según yo, era el alma que le entregaría a Mateo. Lo miré a los ojos y le dije con una voz que hasta a mí me sonó desconocida, bien fría. Le dije que el alma ya se había muerto, que ahora eso era nada más una obra de arte muy fina. Le pregunté si todavía quería comprarla, y si además le interesaba comprarme el taller completo,
Don Ricardo se dio cuenta de que algo se había roto dentro de mí. No me hizo preguntas difíciles, no quiso hurgar en la herida. Nada más asintió con la cabeza, respetando mi silencio, porque sabía que lo que yo tenía en las manos no tenía precio. Firmamos los papeles ahí mismo. Vendí el taller, la única herencia que Mateo tanto esperaba recibir algún día. El trato fue por una cantidad de dinero que yo nunca imaginé ver junta. Pero pusimos una condición muy clara y secreta. Ni un solo centavo de esa lana iría a mi cuenta personal. Todo se usaría para abrir la Fundación Manos de Oro de Taxco, un fondo de becas para los niños huérfanos que quisieran aprender el oficio. Yo me quedaría como la encargada de supervisar el arte, pero bajo otro nombre, un seudónimo. Nadie sabría que la vieja Elena seguía moviendo los hilos desde atrás. En ese momento, me entró la duda por un segundo. Pensé si debía dejarle, aunque fuera un poquito, a Mateo, pero luego cerré los ojos y vi otra vez ese reloj Patek Philippe brillando en su muñeca, y se me quitó cualquier tentación de ser buena gente. Él ya tenía su tesoro de marca, no necesitaba mi plata de pueblo. Regresé a mi cuartito, ese que estaba junto al horno, y empecé a limpiar los recuerdos. Encontré su primer suéter de lana, sus dibujos viejos de cuando soñaba con ser arquitecto. No los tiré a la basura. No, señor. Yo no soy como él. El olor a tela quemada se mezcló con el olor de la fundición. Me quedé viendo cómo sus recuerdos se volvían ceniza y salían volando por la chimenea en forma de humo negro. Agarré la foto que teníamos juntos, la de su graduación. Con unas tijeras de cortar lámina, partí la foto a la mitad. Dejé una nota cortita sobre mi mesa de trabajo. Sabía que tarde o temprano vendría a husmear buscando su herencia. Escribí: el fuego se apagó y la plata ya se enfrió. No me busques donde ya no queda calor. No me llevé gran cosa, nada más una maleta vieja y el juego de herramientas que me heredó mi padre. Me subí al primer camión que salía para Veracruz. Elegí ese puerto porque ahí nadie me conocía. Nadie sabía quién era la maestra Elena. Mi desaparición no era una huida, era una estrategia. Me iba a sentar a ver, desde lejos, cómo se les caía el teatrito a los que me pisotearon. Durante los primeros 2 meses, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Mateo, de Sofía, hasta de la Doña Blanca. Veía la pantalla iluminarse una y otra vez, pero nunca contesté. Tampoco apagué el aparato. Quería que supieran que yo andaba por ahí, pero que ya no les pertenecía. Se siente uno fuerte cuando aprende a callar. Sabía que mi silencio los estaba volviendo locos, más que cualquier mentada de madre. Es que la primera condena que le puse a mi hijo fue quitarle a su madre. Él pensaba que yo siempre iba a estar ahí, firme como una piedra en el camino, pero la piedra se puso a rodar y lo dejó solo. Allá en México, las cosas se le empezaron a poner color de hormiga. Su proyecto de lujo se detuvo porque la constructora de su suegra tuvo problemas con la ley. Doña Blanca le cortó el dinero porque ya no le servía para sus negocios. Sofía se puso como loca cuando vio que ya no llegaba el cheque mensual que yo le mandaba, ni las piezas de plata que ella vendía por fuera para sus lujos. Empezaron a asustarse de verdad cuando supieron que el taller de Taxco ya tenía dueño nuevo y que nadie daba razón de mí. Ahí fue cuando empezaron los pleitos fuertes entre Mateo y su mujer. Yo no me quedé de brazos cruzados. Le pedí al abogado de don Ricardo que revisara bien los papeles de la casa vieja, esa que yo le había puesto a nombre de Mateo hace tiempo. ¿Y qué creen? Descubrí que el muy descarado la había usado para sacar un préstamo y darle el dinero a su suegra. Lo hizo a mis espaldas, sin decirme ni media palabra. Me dije: déjalos que se hundan en su propio lodo. Cuando piensen que van a tocar oro, les voy a demostrar que lo único que tienen es un pozo sin fondo. Ahora estoy aquí, sentada frente al mar de Veracruz. Tengo la pulsera en mi mano y miro hacia el horizonte. La plata brilla con la luz del sol, y yo nada más espero el día en que la presa caiga solita en la trampa. En la Ciudad de México, el castillo de naipes se les empezó a venir abajo.
El proyecto del hotel de lujo, en el que Mateo había puesto todas sus canicas, se canceló de la noche a la mañana. Hubo fraudes, documentos falsos, puras cosas chuecas del grupo de Doña Blanca. Me contaron que Mateo llegó a su oficina un día y encontró los sellos de clausura. Ya no era el arquitecto presumido de la fiesta. Ahora era un hombre con la cara pálida, oliendo al miedo de quien sabe que lo va a perder todo. El pobre tonto se dio cuenta de que había firmado papeles muy peligrosos. Doña Blanca, con esa voz de seda que tiene, lo convenció de que pusiera su firma en autorizaciones que lo hundían a él mientras ella se lavaba las manos. Fíjense nada más. Su propia ambición lo cegó. Quiso subir tan rápido a la cima que no se dio cuenta de que la escalera estaba podrida. Los que te dan alas de papel son los primeros en prenderles fuego cuando el viento cambia. Ahí fue cuando salió la verdad de Doña Blanca. Resulta que no era ninguna millonaria de alcurnia, era pura fachada. Era una corredora de bolsa que debía hasta los calzones. Una mujer que usaba su ropa de marca para apantallar a jóvenes como Mateo y sacarles lo poco que tenían. La mansión esa de las lomas de Chapultepec, donde me humillaron, ni siquiera era de ellos. La rentaban y ya llevaban 6 meses sin pagar. Cuando Sofía se dio cuenta de que el barco se hundía, se le quitó lo finita. Empezó a gritarle a Mateo en su cara, llamándolo mediocre y bueno para nada. Mateo, desesperado por pagarle a sus empleados y que no lo metieran a la cárcel, se acordó del reloj Patek Philippe, ese regalo que su suegra le dio con tanto bombo y platillo, diciendo que valía una fortuna. Se fue a escondidas a una joyería de lujo en Polanco, pensando que con eso iba a salir del hoyo. Le dijo que eso era una imitación, una de esas que llaman super fake. Por fuera se veía muy bonito, pero por dentro traía una maquinaria barata que no valía ni para el fierro viejo. Mateo se quedó ahí parado, como si le hubieran dado un balazo. Se dio cuenta de que el regalo por el que tanto se pavoneó, el objeto que usó para hacerme sentir menos y para tirar mi trabajo a la basura, no era más que una porquería de plástico y latón. Salió a la calle todo atarantado, apretando el reloj falso en la mano, como si quisiera romperlo. Pero lo que de verdad quería romper era su propia tontería. A mi hijo le tocó aprender por las malas que todo lo que cambió por el amor de su madre eran puras ilusiones, espejitos que brillan sobre tierra podrida. Llegó a la mansión y le reclamó a Sofía por el reloj falso, y ella, con toda la desfachatez del mundo, le dijo que su mamá tenía que quedar bien frente a sus amigos, que no le iban a dar algo original para que él se lo gastara en sus tonterías. Ahí se armó la gorda. Mateo aventó el reloj contra el espejo del tocador y los cristales volaron por todos lados. Sofía le gritó que se quería divorciar, que ella no se iba a quedar a ver cómo lo metían a la cárcel. Agarró sus joyas reales, las que Mateo le había comprado con mi dinero, y lo dejó ahí solo con sus deudas. Luego, llegaron los cobradores, los mismos socios que antes le brindaban con champaña. Ahora eran fieras que querían su dinero. Le congelaron las cuentas, le embargaron el coche lujoso ahí mismo en la entrada de la casa rentada. Y para colmo, Doña Blanca desapareció. Se peló con lo poquito que pudo rescatar de efectivo y dejó a su hija y a su yerno para que ellos pagaran los platos rotos. Mateo se quedó sentado en el piso de esa casa vacía, con la pura luz de la calle entrando por la ventana. En ese silencio, me imagino que por fin le llegó el olor de mi taller. Se acordó del aroma de la plata fundida, del sudor de mi frente, de mis manos quemadas por el ácido, todas esas cosas que él despreciaba y llamaba olores de pobreza. Buscó la cajita roja, pensando que a lo mejor mi pulsera sí era de verdad y podía venderla para comer algo. Pero luego le cayó el 20. Él mismo la había tirado a la basura. Qué gacho se siente darse cuenta de que uno mismo tiró el único tesoro verdadero que tenía en la vida. Justo cuando ya no hallaba qué hacer, don Ricardo se le apareció en su oficina clausurada. No le llevó dinero. Nada más le puso en la mesa un periódico donde salía la noticia de que mi taller en Taxco ahora era un museo nacional. También le enseñó una foto mía recibiendo un premio importante,
donde yo me veía muy elegante y segura de mí misma. Don Ricardo lo miró con lástima y le dijo unas palabras que nunca se le van a olvidar. Tu madre te puede perdonar porque es madre, pero la plata es ley, y no perdona a los que le escupen al alma del metal. Luego se dio la vuelta y lo dejó ahí, con su pedazo de reloj falso en la mano. Mateo se quedó viendo la foto donde yo traía puesta la pulsera vieja, la que él pensaba que estaba en el basurero municipal. Ahí comprendió que yo no me había muerto de tristeza, ni me había quedado pobre. Comprendió que yo estaba en un lugar muy alto, un lugar que él nunca iba a poder alcanzar porque le faltaba lo más importante: la verdad. Y yo, desde Veracruz, sentí que el círculo se estaba cerrando. Me encontraba sentada en mi viejo sillón de mimbre, ahí en el corredor de mi nueva casita en Veracruz. El sol ya se andaba escondiendo y yo me deleitaba con un café de olla, de esos que huelen a canela y traen el dulce del piloncillo bien concentrado. Me quedé mirando los barcos grandotes que salían del puerto, perdiéndose en el horizonte. Qué alivio se siente, de veras, ya no tener que respirar ese humo de plomo ni oír el ruido eterno de la máquina trituradora de piedra. Aquí la vida corre despacio, con ese saborcito a sal de mar que se te pega en los labios. Bajé la vista a mis manos. Las cicatrices de las quemaduras se veían más bajitas, como si el aire del mar las estuviera borrando. Pero la cicatriz que traigo por dentro, esa no se quita. Esa tiene la forma exacta de la pulsera que mi propio hijo tiró a la basura. Fíjense que en ese momento me entró la duda. Pensaba si el hecho de no hablarle a nadie habría hecho que Mateo pensara que me morí. Pero luego me dije a mí misma que eso no importaba. Vivo o muerto. Para un hijo malagradecido, el corazón de una madre es un mueble viejo que estorba. De repente, el silencio se rompió. El teléfono viejo que tantas veces quise tirar empezó a sonar. Dejé que sonara una vez, luego otra y otra más. No crean que era por jugar. Es que necesitaba preparar mi espíritu para que su voz no me fuera a ablandar el corazón. A la cuarta vez, apreté el botón. Del otro lado se oía una respiración agitada y el ruido de los claxones de la ciudad. Por fin, habló Mateo. Su voz ya no tenía ese tono presumido de arquitecto de las lomas. Se oía ronco, cansado, y apestaba a ese tequila barato que se toma para olvidar las penas. Me llamó mamá, con un tono que no le oía desde que era un chamaco, y lloraba porque no le daban permiso de salir. Sentía un nudo en la garganta que me quemaba, pero me aguanté. Quería oír hasta dónde era capaz de llegar. Después de preguntarme cómo estaba, así como quien no quiere la cosa, soltó la sopa. Me contó que estaba en la ruina, que su suegra lo había timado y que Sofía ya le andaba pidiendo el divorcio. Me lloró diciendo que su empresa había tronado, que ya no tenía ni para la renta y que el banco le iba a quitar hasta el aliento. Me suplicó. Fíjense nada más. Me dijo que él sabía que yo tenía el dinero de la venta del taller y que por favor lo salvara una vez más. Juró que ahora sí iba a cambiar. Yo solté un suspiro largo y mi voz salió fría, como si fuera agua helada pasando por un tubo de cobre. Le dije que yo no tenía dinero para él, pero que le iba a dar una salida. Le pregunté si todavía tenía la pulsera de plata que le regalé. Se quedó mudo unos segundos. Yo sentía mi corazón latir bien fuerte en las sienes. Le dije que esa pieza era de la plata más fina de la mina del Pedregal y que el diseño era único. Le dije que si se la llevaba a don Ricardo, él se la pagaría muy bien, lo suficiente para pagar sus deudas y vivir tranquilo un buen tiempo. Y ahí fue donde me enseñó el cobre de verdad. Empezó a tartamudear y se inventó una mentira de esas que dan coraje. Me dijo que claro que la tenía, que era su tesoro más grande y que la tenía guardada en la caja fuerte de su oficina, pero que como la oficina estaba sellada por la ley, no podía sacarla. Me juró por lo más sagrado que nunca se separaba de ella. Qué gacho se siente que el hijo que pariste te mienta en la cara de esa manera. Ahí estaba él, jurando sobre un regalo que él mismo había echado a la basura con todo y sobras de comida. No solo despreció mi trabajo, sino que pensó que yo era una vieja tonta
a la que podía engañar fácilmente. Me solté riendo, pero era una risa seca, de esas que duelen. Le pregunté si su caja fuerte tenía forma de bolsa negra de basura y si estaba estacionada afuera de su casa de las Lomas. Oí el golpe del teléfono contra el suelo. Se le cayó de la impresión. Ese ruido fue como el último clavo en la caja de nuestra relación. Le dije que yo misma había recogido esa pulsera de la porquería de su mujer, que ya me había limpiado el alma de su desprecio y que no me volviera a buscar. Le colgué y me quedé mirando al vacío. Después de eso, saqué el chip del teléfono y lo tiré al agua sucia del puerto. Entré a mi casa y bajo la luz de la luna abrí la cajita roja. La pulsera brillaba con una luz que parecía de otro mundo. Si le hubiera dado el dinero, nada más le habría seguido alimentando su vida de mentiras. Al negárselo, le estaba dando la oportunidad de que por fin viera el tamaño del pozo en el que él mismo se había metido. En Veracruz empecé a trabajar de nuevo, pero ahora era distinto. Ya no tenía la presión de sacar dinero para los caprichos de Mateo. Me puse a diseñar porque mi sangre me lo pedía, no por obligación. Me sentaba frente a la ventana que da al mar y con las herramientas de mi padre empecé a tejer hilos de plata tan finitos como un cabello. Mis piezas empezaron a tener la forma de las olas y el espíritu del viento del puerto. Ya no grababa el nombre de mi hijo en ningún lado. Ahora le ponía mi propia marca. Una pequeña flor de ciste, de esas que crecen con fuerza entre las piedras. Me preguntaba si mis ojos cansados iban a aguantar el calor del soplete una vez más, pero fue un milagro. Cuando uno trabaja para sanarse el alma, las manos no tiemblan y el fuego ya no lastima la vista. Un día, una muchacha güera, de esas que viajan por todo el mundo contando historias en el internet, pasó por mi casa. Andaba buscando cosas de arte perdidas y se quedó con la boca abierta cuando vio lo que yo estaba haciendo. Me vio puliendo un prendedor de plata en forma de gaviota y dijo que nunca había visto algo tan delicado. Me pidió permiso de grabarme un video corto trabajando con mis manos callosas. Al principio le dije que no, pero terminó convenciéndome. Le puso de título El tesoro escondido del puerto de Veracruz. Lo que pasó después no me lo esperaba. El video se volvió una locura en las redes sociales. Millones de gentes lo vieron y empezaron a preguntar quién era esa maestra secreta. Don Ricardo me llamó, bien emocionado. Me dijo que todo México me andaba buscando y que mi trabajo ahora lo llamaban el alma de la nación. Me dijo que ya era hora de que saliera a la luz. Acepté salir en la televisión, pero con una condición: que me presentaran como una artista sola, sin mencionar a mi familia ni mi pasado en la capital. Luego vino la exposición en la Ciudad de México. Bajo el amparo de don Ricardo, me organizaron un evento en el centro cultural más elegante de todos. La pieza principal era nada más y nada menos que la pulsera de los guerreros aztecas. Sí, esa misma que estuvo entre la basura. Ahora estaba en un estuche de cristal, con luces que la hacían ver majestuosa. Le puse de nombre El renacer de las ruinas. Me daba una risa amarga ver a toda esa gente rica admirando la pulsera, diciendo que era una joya divina. Ninguno de esos estirados se imaginaba que hace apenas unos meses esa misma pieza estaba bañada en salsa de mole y cenizas. La plata no olvida su origen, pero sí sabe cómo recuperar su brillo. Me contaron que Mateo vio todo eso por una televisión vieja en una fonda de mala muerte. Se quedó petrificado viendo a su madre, la que él creía acabada, vestida con un traje bordado precioso y recibiendo el respeto de la gente importante. Vio la pulsera y oyó cuánto decían que valía. Era una fortuna. Más de lo que él ganaba como arquitecto. Sofía, que andaba con él, se puso como loca de la envidia. Le gritó que era un estúpido por haber dejado ir ese tesoro. Pero ya era tarde. La avaricia les empezó a picar de nuevo. Doña Blanca, que ya andaba en las últimas porque le habían quitado hasta el coche, también se unió al plan.
Decían que como Mateo era mi único hijo, la sangre iba a pesar más, y que si iba y me lloraba, yo le daría dinero. Pero la cosa se puso todavía mejor. Un actor muy famoso de Estados Unidos, de esos que salen en las películas de Hollywood, se enteró de mi trabajo. Me mandó pedir un juego de ajedrez completo, hecho de plata y oro blanco. El contrato era tan grande que con eso podía comprar 3 talleres en Taxco. La noticia salió en todos los periódicos y mi nombre se volvió sinónimo de lujo y de orgullo nacional. En ese momento entendí algo importante. Mi éxito no era para vengarme de Mateo. Lo hice para demostrarme a mí misma que el valor de una persona no depende de dónde la avienten, sino de cómo se pule a sí misma. Las noticias de mi riqueza volaron rápido. Mateo, Sofía, venían con sus caras de arrepentimiento bien ensayadas, listos para hacerme una escena de perdón de esas de telenovela. Lo que no sabían era que yo ya los estaba esperando. Me asomé por mi balcón y vi cómo bajaban del camión, todos sudados, y buscándome con la mirada. Apreté la pulsera de plata que traía en la mano y sonreí para mis adentros. Estaba parada en el balcón de mi casa, mirando hacia abajo, por donde la calle se hace bajada hacia el puerto. El sol de Veracruz estaba pegando con todo, de esos que te hacen sudar hasta el pensamiento. De repente, vi aparecer 3 sombras que caminaban despacito, como si les pesaran los pies. Eran ellos. Mateo venía por delante, pero ya no era el hombre gallardo que vi en las lomas de Chapultepec. Se veía flaco, acabado, con la camisa arrugada y los hombros caídos. Atrás de él venía Sofía, con un vestido barato que trataba de verse decente, pero se le notaba lo corriente a leguas, y doña Blanca. Válgame Dios, esa mujer se veía más vieja que un siglo, caminando como si el asfalto le quemara las patas. No traían coche de lujo, bajaron de un camión urbano, de esos que van llenos de gente y huelen a fierro viejo. Los vi acercarse a mi reja, limpiándose el sudor con pañuelos sucios, con esa cara de angustia que no lograba tapar la maña que traían en los ojos. Los dejé 15 minutos bajo ese sol de fuego, sin abrirles, para que sintieran un poquito de lo que yo sentí cuando me dejaron sola en el frío de la capital. Quería que el calor les ablandara el orgullo antes de entrar a mi casa. Ahora que lo recuerdo, me sentía tan tranquila. Mi corazón ya no se aceleraba por ver a mi hijo, ya no sentía esa angustia de madre que quiere correr a abrazarlo. Los miraba desde arriba como quien mira a unos desconocidos, o peor, como quien mira a unos intrusos, que quieren entrar a un museo que ellos mismos despreciaron. Cuando por fin abrí, Mateo se me quiso aventar encima para abrazarme. Gritaba mi nombre. Decía que por fin me encontraba. Di un paso atrás, bien firme, y nada más le señalé con el dedo los sillones de mimbre que tengo en el corredor. Sofía se soltó a chillar de inmediato. Se hincó a mis pies, llorando con unas lágrimas que se veían más falsas que un billete de 3 pesos. Empezó a decirme que todo había sido culpa de su mamá, que doña Blanca la tenía manipulada y que ella siempre me había querido, pero que el miedo la hacía portarse mal. Doña Blanca se sentó ahí, tratando de estirar el cuello como si todavía fuera una reina, pero la voz le salía toda temblorosa. Empezó a hablarme de la sangre, de que somos familia y que el perdón es de buenos cristianos. Me quedé sentadita, mirándolos uno por uno. Veía sus muecas, sus gestos fingidos. Fíjense ustedes, en todo ese rato, ninguno me preguntó si yo estaba bien, si había tenido que comer o cómo me sentía de mis ojos. Nada de eso. Nada más les importaba justificarse para llegar a lo que de verdad buscaban. Mateo soltó la sopa pronto. Empezó a hablar de mi fama, de que ya sabía lo del contrato con el actor de Hollywood. Me dijo que yo necesitaba protección, que una mujer de mi edad no podía andar manejando tanta lana sola. Me propuso que él fuera mi representante, que para eso había estudiado. Me prometió que me llevaría de regreso a la Ciudad de México, que me compraría una mansión nueva, para que yo viviera como una reina de la plata, siempre y cuando yo le firmara un papel
para que él manejara mis negocios. Sofía, con una voz de miel que me daba náuseas, me dijo que como ya estaba vieja y mis ojos estaban fallando, lo mejor era que ellos cuidaran el dinero y yo nada más me dedicara a disfrutar. En ese momento me dio un coraje que me supo a hiel. ¡Qué descaro! Me querían vender mi propia libertad, la misma que ellos me habían quitado. Pensaban que yo seguía siendo la vieja Elena que se dejaba pisotear con tal de verlos felices. Me levanté sin decir nada. Entré a la casa y saqué una caja de fierro toda oxidada que traía desde Taxco. Era la caja de mi abuelo Silas. Puse la caja sobre la mesa y el golpe del metal contra la madera los hizo brincar del susto. Abrí la tapa y saqué unos papeles amarillos, viejos, con la firma de mi abuelo, el mejor platero que ha dado Guerrero. Mateo abrió los ojos grandes, pensando que a lo mejor ahí había dinero guardado, pero lo que había era la verdad. Me puse a leerles el testamento de don Silas. Él dejó bien claro que el taller y las tierras de Taxco eran para mí, y nada más que para mí. Pero lo que les dolió fue la nota que dejó el abuelo. Dijo que Mateo solo podría heredar si demostraba que amaba más a su familia que al dinero. Si no, yo tenía todo el derecho de venderlo todo para ayudar a los necesitados. Luego les saqué otro papel, una carta del licenciado Gentry Moss, donde decía cómo Sofía y doña Blanca habían tratado de cambiar el testamento hace 4 años para quitarme todo. Mateo se quedó de piedra mirando a su mujer. Sofía se puso pálida, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Resultó que desde que entró a la familia, ella ya andaba viendo cómo robarse lo que mis antepasados construyeron con tanto sudor. Doña Blanca quiso decir que era nada más una idea legal para proteger el patrimonio. Pero las letras, en el papel, no mienten. Ahora que lo pienso, me alegro de haber esperado a este momento para decirles todo. Quería ver cómo se despedazaban entre ellos frente a mis ojos. Una familia que se junta por la ambición se deshace con la primera verdad que le avientan. Saqué la pulsera de los guerreros aztecas de mi bolsa y la puse sobre el testamento. Miré a Mateo a los ojos y le dije que cómo se atrevía a querer ser mi representante. Le recordé que él ya había tirado mi corazón a la basura, manchado de mole y cenizas. Le dije que era un hombre sin alma, por jurar sobre un regalo que no tenía en las manos. Mateo se derrumbó, se hincó en el suelo, y esta vez sí lloró de verdad, pero de pura vergüenza, porque ya no tenía máscaras que ponerse. Sofía se levantó hecha una fiera y empezó a insultar a Mateo, llamándolo cobarde. Y doña Blanca le echó la culpa a su hija de todo el fracaso. Guardé mis papeles. Me puse derecha como una maestra que sabe lo que vale y les ordené que se largaran de mi casa. Les dije que don Ricardo tenía órdenes de llamar a la policía si se acercaban a mis propiedades otra vez. Antes de cerrarles la puerta, les dije mi última palabra, que ellos venían buscando dinero, pero que lo más valioso que yo tenía era mi dignidad, esa que yo misma saqué del basurero donde ellos la aventaron, y que en mi vida ya no había lugar para gente de su clase. Me quedé en el balcón viendo cómo se iban arrastrando los pies, peleándose entre ellos mientras bajaban la cuesta. Se veían tan chiquitos bajo el cielo rojo de Veracruz. Se fueron sin nada, sin dinero, sin orgullo y sin madre. 3 semanas después, regresé a la Ciudad de México, pero no llegué en camión. Don Ricardo mandó un coche negro, elegante, para llevarme al Hotel Palacio de Hierro. Era la subasta de caridad más importante del año, y yo era la invitada de honor. Me puse un traje negro con bordados de mi tierra, y me colgué mis propias joyas de plata, esas que brillan con luz propia. Cuando entré al salón, todos los fotógrafos se me vinieron encima. Querían oír a la maestra Elena hablar sobre el alma de la plata. ¿Qué cosas tiene la vida? Los mismos que antes se tapaban la nariz cuando yo pasaba, ahora se codeaban para estar cerca de mí, para que les diera un poquito del aroma de mi éxito. Pero yo no me mareé con eso. Yo sabía quién era y de dónde venía. Mateo, Sofía y doña Blanca lograron entrar, no sé cómo. Supongo que usaron los últimos contactos que les quedaban. Estaban ahí,
en la entrada del salón, tratando de acomodarse la ropa vieja para verse bien, pero se veían flacos y hambrientos de poder. Quisieron acercarse a donde yo estaba, en la zona VIP, pero la seguridad los paró en seco. Don Ricardo ya les había dado instrucciones. Ellos solo podían estar con el público general, allá atrás, donde nadie los viera mucho. Cuando empezó la subasta, don Ricardo me pidió que subiera al escenario. En medio de todo había un pedestal de mármol negro y ahí estaba ella. La pulsera, el corazón de Taxco, bajo las luces del salón. La plata parecía tener vida propia, brillaba como una estrella que hubiera bajado a visitarnos. El silencio se hizo en todo el salón. Tomé el micrófono, pero no hablé de técnicas ni de cuánto pesaba el metal. Les conté la verdad. Les dije que esa pieza se había cocinado en el fuego de mi taller durante 3 meses. Mientras mis ojos se apagaban, les dije que había sido un regalo de amor despreciado. Y entonces, solté la bomba. Les dije a todos, fuerte y claro, que esa pulsera no solo se había templado en el fuego, sino también en la humillación de una bolsa de basura, llena de salsa de mole y cenizas de cigarro, donde mi propio hijo la había tirado. Se oyó un murmullo que recorrió todo el lugar. Todas las cámaras apuntaron hacia donde estaba Mateo. Sus antiguos amigos, los arquitectos con los que él quería quedar bien, lo empezaron a señalar con desprecio. Vi cómo la cara de Mateo se ponía morada de la vergüenza. Agachó la cabeza, escondiéndose de las miradas que le daban como latigazos. Ya no era el joven exitoso. Era el hijo que tiró el alma de su madre a la basura. Don Ricardo empezó la puja en 500,000 pesos. La gente empezó a levantar sus paletas como locos. 1 millón, 2 millones, 5 millones. Se dio cuenta de que él mismo había tirado su salvación a los desperdicios. Doña Blanca no paraba de insultarlo por lo bajo, diciéndole estúpido, y Sofía trataba de explicarle a la gente que todo era un error. Pero nadie le hacía caso. Al final, un señor muy elegante levantó la mano desde el fondo. Ofreció 10 millones de pesos. Todo el salón se quedó mudo. Nadie podía creer que una pieza de plata llegara a ese precio. El señor que ganó era el representante de un museo internacional de arte. Anunciaron que la pulsera se iría a la colección permanente para que todo el mundo viera lo que vale el trabajo de una artesana mexicana. Recibí el cheque enorme entre aplausos y gritos de alegría. Mateo se dejó caer en su silla, totalmente acabado. Se veía como un hombre que ya no tiene alma. Pero todavía me faltaba dar el último golpe. Volví a tomar el micrófono y anuncié que esos 10 millones de pesos no eran para mí, que se iban directito al fondo de becas para los plateros pobres que habían sido abandonados por sus familias. Dije que ni un centavo de mi trabajo sería para gente que prefiere las cosas falsas y desprecia el amor verdadero. Mateo oyó eso, y fue como si le dieran una sentencia de muerte. Supo que ya no había vuelta atrás, que las puertas de mi corazón y de mi cartera estaban cerradas con llave de plata pura. Se quedó ahí, viendo cómo yo bajaba del escenario con toda la dignidad del mundo. Ahora que lo pienso, lo que mejor me supo no fueron los millones. Fue ver a mi hijo dándose cuenta de que el dinero que él tanto adoraba le estaba escupiendo en la cara. Salí del hotel y respiré el aire de la noche. Me subí al coche de don Ricardo y dejé atrás a Mateo, parado en la banqueta como un mendigo de espíritu, todavía cargando con ese reloj falso que ya ni siquiera caminaba. La plata ley 925 se había impuesto sobre el latón de su alma. Después de aquella subasta que lo dejó marcado frente a todo México, la vida se encargó de cobrarle a Mateo cada una de sus facturas. Me enteré por don Ricardo que le quitaron su cédula profesional. Ya no podía firmar ni un plano. Todo por las cochinadas que hizo en los proyectos de doña Blanca. Sofía, esa mujer que decía amarlo sobre todas las cosas, no se tentó el corazón. Le mandó los papeles del divorcio antes de que se enfriara el escándalo y se largó con un tipo que tenía más lana, llevándose hasta el último peso que quedaba en la cuenta que compartían.
A mi hijo lo corrieron del departamento que rentaba. Me contaron que tuvo que dormir en su oficina, escondiéndose de los cobradores, hasta que llegaron los del banco y pusieron los sellos de embargo. Él, que me dejó viviendo en un cuarto chiquito junto al humo del horno para poder presumir su mansión, ahora no tenía ni un techo donde meter la cabeza. Me puse a pensar y sentí que la justicia es fría, como las pinzas de cortar plata cuando las tocas en la madrugada. En medio de su hambre y de andar arrastrando la cobija, Mateo se quedó mirando lo único que le quedaba. Aquel reloj Patek Philippe falso, el objeto que causó mi humillación. Me dijeron que lo aventó con todas sus fuerzas a un bote de basura en una calle cualquiera de la capital. Se quedó ahí parado, mirando cómo su tesoro de plástico quedaba entre los desperdicios. Ahí, por primera vez, entendió lo que yo sentí cuando vi mi pulsera entre las sobras de mole. Se aventó el camino bajo el sol, con sus zapatos de marca ya todos rotos y los pies sangrando por el pavimento caliente. Llegó al pueblo hecho un asco, pareciendo un limosnero. La gente de aquí no olvida, y todos lo señalaban, le gritaban el hijo del basurero, mientras él agachaba la cabeza. No tuvo el valor de buscarme. Se fue al taller viejo, el que ahora es museo, y le suplicó a don Ricardo que le diera chamba, de lo que fuera. Don Ricardo, siguiendo las órdenes que yo le di en secreto, lo puso a hacer lo más pesado. Lo mandó a limpiar los hornos de fundición y a pulir piezas de latón toscas en la zona de máquinas. Los maestros plateros viejos, esos que fueron mis amigos de toda la vida, no le tuvieron nada de lástima. Lo hacían trabajar 14 horas seguidas entre el polvo y el calor sofocante. Le decían burlas sobre sus manos de arquitecto y le preguntaban si esas manos finitas de veras aguantarían el peso del martillo. El pobre de mi hijo tenía que comer frijoles con las manos sucias junto a los peones y dormir en un catre de madera, en el mismo rinconcito donde yo viví, para que a él no le faltara nada. Don Ricardo me contaba todo y yo nada más escuchaba. Fíjense que no sentía lástima. Sentía una paz muy rara. La plata tiene que aguantar 1000 martillazos para agarrar forma, y mi hijo tenía que aguantar 1000 dolores para volver a ser hombre. Un día, don Ricardo le aventó una barra de plata en bruto. Le dijo que si quería que yo le volviera a ver la cara, tenía que fundir ese metal y estirarlo hasta que fuera un hilo tan delgado como un cabello. Mateo falló una vez, y otra más. Sus manos se llenaron de ampollas reventadas y le salía sangre porque no sabía agarrar las pinzas pesadas. Cada vez que el martillo golpeaba el yunque, el sonido le retumbaba en la cabeza como si fueran mis gritos de dolor de aquella noche. Yo, desde Veracruz, le mandé a don Ricardo la caja de herramientas de mi padre, el abuelo de Mateo. Cuando mi hijo vio esas piezas de madera gastadas por mis propias manos, se derrumbó. Me dijeron que se hincó en el piso sucio del taller y se soltó llorando como un niño. Comprendió que eso no era dinero. Era una oportunidad para limpiar el nombre de sus antepasados. Luego le llegaron las noticias de su otra familia. Leyó en los periódicos viejos que doña Blanca estaba en la cárcel por fraude internacional. Sofía, por su parte, se había quedado sin nada en Miami y andaba trabajando de mesera en un lugar de mala muerte. Al ver cómo se caían sus ídolos de barro, Mateo sintió asco de sí mismo. Se dio cuenta de que cambió el oro de ley de su madre por rascaleche, que se vende como joya. Empezó a trabajar como loco. Ya no se quejaba del calor, ni del cansancio. Se le quitó la soberbia, y en sus ojos empezó a brillar algo que no era ambición, sino la voluntad de un artesano. Pero entonces, Sofía apareció en Taxco. Llegó toda desalineada, tratando de usar lo poquito que le quedaba de belleza para convencer a Mateo. Le dijo que robara un poco de plata del taller y que se escaparan juntos a Estados Unidos para empezar de nuevo. Agarró las pinzas de platero, señaló la puerta y le gritó que se largara, que ella era la mugre que él ya había sacado de su vida. En ese momento, supe que mi hijo estaba empezando a despertar, pero todavía faltaba lo más difícil. El fuego tenía que calentar más, para que la escoria saliera por completo.
Pasaron 2 años antes de que yo pusiera un pie en Taxco. Regresé una tarde de verano, cuando las jacarandas pintan de morado todas las subidas de piedra. No quise avisar a la prensa ni entrar por la puerta grande del museo. Me metí por la parte de atrás, por donde entran los artesanos. Oliendo ese aire cargado de azufre y ácido que tanto conozco, el corazón me dio un vuelco al oír el clac-clac de los martillos. Se sentía como volver a casa, pero con un nudo en la panza. Me quedé escondida detrás de una cortina vieja, observando a Mateo. Ahora tenía la cara manchada de hollín y los brazos fuertes de tanto darle al metal. Lo vi concentrado, puliendo un anillo chiquito, mientras susurraba unas palabras que mi padre le enseñó de niño. ¿Qué cosas? Antes decía que esas eran puras supersticiones de gente pobre. Estaba yo ahí cuando Sofía entró al taller otra vez. Se veía desesperada, con la cara llena de amargura. No me vio. Se fue derechito hacia Mateo y empezó a gritarle, exigiéndole que le diera el dinero de la herencia que ella juraba que yo le iba a soltar. Se burlaba de él, diciéndole que era un muerto de hambre por conformarse con ser un simple oficial de platero. Le gritó que se robara los diseños de la vieja Elena para que se largaran de ese pueblo apestoso. Mateo ni se inmutó, siguió dándole brillo a la pieza, como si ella fuera invisible. Pero cuando terminó, levantó la vista. Tenía una mirada fría, bien firme. Le dijo con una voz que sonaba a metal golpeado, que ella era basura y que los desperdicios van en el bote. Le recordó que él mismo me había tirado a mí en un basurero, y que ese era el pecado que cargaría siempre. Le aventó una bolsa con desechos de metal a los pies y la corrió del taller frente a todos los maestros. Sofía se fue echando pestes, pero ya nadie le hacía caso. Entonces salí de las sombras. Mateo se quedó mudo, se le cayeron las pinzas al suelo y el ruido rompió el silencio de la tarde. Nos quedamos mirando un buen rato, a través del humo del horno que seguía prendido. No corrió a abrazarme, ni a pedirme perdón de dientes para afuera. Se quedó ahí parado, bajando la cabeza con una vergüenza que se le salía por los poros. Me acerqué a su mesa de trabajo. Agarré el anillo que estaba haciendo y lo miré bien. Le dije que todavía estaba muy tosco, que a esa plata le faltaba fuego, igualito que a su corazón le faltaba dolor para entender la vida. Mateo se hincó ahí mismo, en el piso de piedra, y se soltó llorando. No me pedía dinero. Me contó toda la verdad de la noche de su cumpleaños. Me confesó que tiró mi regalo porque quería quedar bien con esa gente de plástico, porque le daba pena que sus amigos vieran algo hecho por mis manos. Me dolió más oírlo de su boca que verlo en la basura. Sentí una tristeza muy honda al darme cuenta de que crié a un hombre con el alma tan flaca, pero vi que sus lágrimas eran de las de verdad, de las que limpian. Entonces saqué mi última barra de plata pura, la puse sobre el yunque y le di una orden. Si quería que yo lo respetara como platero, tenía que volver a fabricar el corazón de Taxco ahí mismo, frente a mí. Le dije que si fallaba un solo trazo, se podía olvidar de que yo era su madre para siempre. Lo puse a trabajar 6 horas seguidas. No lo dejé tomar agua ni sentarse. Quería que sintiera en el cuerpo lo que yo sentí durante los 3 meses que me quedé casi ciega por él. Mateo sudaba a chorros, tenía los ojos rojos por el humo y el esfuerzo, pero sus manos no temblaron ni una sola vez. Estaba poniendo su propia alma en ese metal, tratando de recuperar lo que él mismo destruyó. Cuando terminó la pieza, no era perfecta. Se veía un poco ruda, diferente a la mía, pero tenía una verdad que no se compra con dinero. Agarré la pulsera, la miré bajo la luz del fuego, y luego, de golpe, la eché al bote de agua fría para templarla. El sonido del metal caliente tocando el agua fue como un suspiro de alivio de todo nuestro pasado. No lo abracé. No le dije que ya estaba perdonado. Nada más lo miré y le dije que la plata ya había tenido suficiente fuego. Le ordené que llegara temprano mañana al taller para limpiar, porque los aprendices no pueden andar de flojos. En ese momento comprendí que perdonar no es olvidar, sino dar la oportunidad de estar juntos frente al horno, dejando que el fuego queme las mentiras
y nos deje nada más lo que es de ley. Mientras Mateo se partía el lomo en el taller de Taxco. Allá en la capital, las cosas se terminaron de poner color de hormiga para los que me pisotearon. Don Ricardo, con sus abogados que son como halcones, dio el último paso de nuestro plan. Procedieron con el embargo de la mansión de Lomas de Chapultepec. Esa que Mateo había hipotecado a escondidas para salvarle el pellejo a su suegra. Me contaron que Sofía y doña Blanca andaban apuradas empacando sus muebles finos cuando llegaron los actuarios con la orden de desalojo. Lo que ellas no sabían era que don Ricardo había comprado toda la deuda al banco. Se convirtió en su único acreedor y no tuvo ni tantita lástima. Ordenó que las sacaran a la calle ese mismo momento. Fíjense qué alivio sentí al saberlo. Esa casa se pagó con el sudor de mi frente en las minas de Taxco, y ahora ya no iba a servir para esconder a gente presumida, sino para ayudar a los artesanos de verdad. Sofía, desesperada y sin un peso, vino a buscarme a Taxco una vez más. Decía que como todavía no se divorciaba de Mateo, le tocaba la mitad de mi herencia. Se paró afuera del taller gritando que iba a manchar mi nombre en todos los periódicos si no le daba 5 millones de pesos de inmediato. Yo ni me moví de mi silla. Nada más le mandé con un peón el reporte financiero de Mateo. Él no era dueño de nada. Era un aprendiz sin sueldo que hasta le debía a la fundación por su capacitación. En ese momento salió Mateo del taller. Traía la cara manchada de hollín y el mandil lleno de polvo de plata. Miró a Sofía con un desprecio que me dio hasta frío. Sin decir una palabra, le entregó el sobre con los papeles del divorcio ya firmados. Le dijo que no tenía dinero ni herencia, que lo único que poseía era su juego de herramientas. Le preguntó si quería llevarse la mitad de sus pinzas o la mitad de su yunque de fierro. Sofía se quedó muda. Vio que ese arquitecto débil que ella manejaba a su antojo se había muerto bajo los golpes de mi martillo. Doña Blanca fue arrestada en la frontera cuando quería escapar con unas obras de arte falsas. Le cerraron todas sus cuentas y, fíjense qué cosas, el reloj Patek Philippe que ella le dio a Mateo sirvió como prueba en el juicio para demostrar que ella se dedicaba a estafar a la gente con cosas falsas. Ahí se acabó el prestigio de Sofía en México. Se volvió una apestada para esa gente rica a la que ella tanto quería pertenecer. Me di cuenta de que la justicia no es nada más recuperar el dinero, sino obligar a los mentirosos a verse en el espejo de su propia miseria. Unos días después, los representantes de una joyería muy famosa de Estados Unidos volaron hasta Taxco. Querían firmar el contrato para vender mis piezas en todo el mundo. No los recibí en un hotel lujoso. No, señor. Los senté en la mesa de madera vieja de mi taller, donde yo fundí la pulsera de los guerreros aztecas. Puse a Mateo a que nos sirviera el café de olla y que estuviera ahí como mi ayudante, nada más observando. Él aceptó su lugar con mucha humildad, sin sentirse menos por estar sirviendo a los que antes serían sus iguales. Anunciamos ante la prensa que los 10 millones de pesos de la subasta ya estaban en el fondo para los plateros pobres. Mateo estaba ahí, oyendo cómo ese dineral se iba para otros y no para él. Pero él nada más sonrió. Cuando un reportero le preguntó qué sentía de que su madre lo dejara sin nada, él contestó, algo que me llegó al alma. Dijo que yo le había dado algo que vale mucho más que 10 millones. La oportunidad de tocar la plata con las manos limpias. Bajo mi vigilancia, Mateo por fin terminó su primera pieza perfecta. Era un prendedor en forma de gaviota, como las que vi en Veracruz. Me puse mis lentes y lo revisé por 10 minutos, buscando el error más chiquito. Cuando por fin asentí y le dije que ya podía ponerse a la venta, mi hijo se soltó llorando de la emoción. Después de tantos años de rencores, me acerqué y le toqué el hombro. Fue un gesto de maestra a alumno, pero también de madre a hijo. Era nuestra reconciliación silenciosa. En la fiesta de la plata de Taxco, me nombraron leyenda del oficio. Mientras todos los coleccionistas me rodeaban para pedirme fotos, vi a Mateo a lo lejos. Andaba limpiando las vitrinas, bien tranquilo y con una sonrisa de paz.
Ahí entendí que todo se había acomodado. Ya no era la madre que andaba rogando por un poquito de atención. Ahora yo era el sol que brillaba. Y mi hijo por fin había aprendido a caminar hacia la luz de la verdad, en vez de seguir los brillos falsos de la ciudad. Las noticias que llegaban de la capital eran el punto final de esta historia. A doña Blanca le dieron 15 años de cárcel por sus fraudes. Sofía, que se quedó sin amigos y sin marido, terminó barriendo los pisos de una estación de tren allá por la frontera. Fíjense que cuando leí eso en el periódico, no sentí alegría por su mal. Sentí una limpieza en el pecho, como cuando lavas una pieza de plata que ha estado enterrada mucho tiempo y por fin le quitas el óxido. Usé esos recortes de periódico para prender el fuego del horno esa mañana. Llegó el día del aniversario luctuoso de mi marido. Llamé a Mateo y lo puse frente al yunque. Le di una barra de plata negra, sin purificar, y le puse la prueba final. Le dije que tenía que hacer algo para honrar la memoria de su padre, pero sin usar ninguna máquina. Mateo no chistó. Agarró sus herramientas y se puso a trabajar. Estuvo 24 horas sin despegarse del fuego. Tenía los ojos rojos y las manos cansadas, pero se veía firme, igualito a como se veía su padre cuando sacaba los pedidos grandes. Lo que hizo no fue una joya de esas para presumir. Hizo unas pinzas de platero chiquitas, de plata pura, y les grabó mis propias huellas digitales en los mangos. Me las entregó hincado, y me dijo que ya no quería hacer cosas para que la gente viera cuánto dinero tiene. Dijo que esas pinzas eran su promesa de que él siempre iba a ser el que cuidara mis manos. Tomé el regalo y lo miré bajo la luz de la luna de Taxco. Sentí que por fin mi corazón se calentaba de nuevo. Después de tanto invierno, con el dinero que recuperamos, arreglamos la cabaña vieja del abuelo Silas, allá arriba en el monte. La convertimos en una escuela para los huérfanos del pueblo. Ya no usa sus trajes caros de arquitecto, ahora se la pasa con su playera de algodón manchada de azul añil, enseñándole a los niños a querer hasta el pedacito más chiquito de metal. Ya nadie lo llama arquitecto. Ahora todos lo conocen simplemente como el platero Mateo. Me dio mucho gusto ver que el amor también le dio otra oportunidad. Conoció a Élice, una muchacha de aquí, de las que saben lo que pesa la vida. Ella no lo quiere por su título, ni por lo que pueda heredar. La veo cómo le mira las manos llenas de cicatrices y cómo lo acompaña a pulir las piezas en la tarde. Me dio gracias a Dios porque mi hijo por fin supo escoger a una mujer que tiene el alma de ley, sin aleaciones baratas. El día que inauguramos la escuela, saqué la pulsera de los guerreros aztecas. No se la di a Mateo para que se la pusiera. La puse en una vitrina de madera en la entrada de la escuela. Abajo le pusimos una placa que dice: "El regalo que fue despreciado se convirtió en la piedra que sostiene esta casa". Sonrió porque sabía que ese objeto era el que nos había salvado a los dos de perdernos para siempre. Ya dejé mi testamento bien firmado ante el notario. Todo mi dinero y mis diseños son para la fundación. A Mateo, nada más, le dejé las herramientas de su abuelo y el puesto en la escuela, con un sueldo de obrero para que nunca se le olvide el valor del trabajo. Él aceptó todo con mucho orgullo. Me dijo que ya no necesitaba plata en el banco, porque ya tenía suficiente plata grabada en el corazón. Fíjense qué lección nos dio la vida. Un hombre solo es rico cuando deja de depender de las cosas que se pueden comprar. Ahora me siento aquí, en mi corredor, a ver cómo el sol se esconde detrás de la Sierra Madre. Mateo viene y me pone en los hombros el rebozo de bolita, ese mismo que olvidé aquella noche de su cumpleaños. Se sienta a mis pies y nos quedamos calladitos, oyendo cómo el pueblo se ilumina poco a poco. Siento su calor y sé que por fin somos una familia de verdad. Aquel reloj Patek Philippe de plástico ya debe ser pura tierra en algún basurero. Pero nuestro amor se templó en el fuego y ahora es eterno. Ahora que les cuento mi historia, me pregunto cuántos de ustedes no traerán una herida parecida en el alma. Por eso, antes de irme, quiero dejarles estos pedacitos de verdad que aprendí a puros golpes de martillo.
A todas las madres que se están deshaciendo por sus hijos, no se olviden de que el amor también necesita límites. La plata que no tiene forma se vuelve un charco de lodo. No dejen que sus hijos las pisoteen por una idea mal entendida de sacrificio. Defender su dignidad no es ser malas madres, es enseñarles a ellos a ser hombres de verdad. Si ven que su amor lo tiran a la basura, tengan el valor de recogerlo y darse la vuelta. A veces, el silencio de una madre es la única luz que puede despertar a un hijo perdido. A los hijos que andan correteando brillos falsos, tengan cuidado. El mundo allá afuera les va a ofrecer 1000 relojes de marca que no caminan. No se avergüencen de sus padres ni de sus manos llenas de tierra. Cuando la vida se ponga perra y se queden solos, lo único que los va a salvar es el calor de ese hogar que hoy desprecian. No esperen a ver el regalo de su madre en la basura para darse cuenta de lo que valía, porque hay cosas que cuando se rompen, ya no quedan igual aunque se suelden con plata. Recuerden siempre que lo que brilla no siempre es de ley. Doña Blanca y Sofía son el ejemplo de que la seda puede esconder mucha basura. No juzguen a la gente por lo que trae puesto, júzguenlos por cómo tratan a los que no tienen nada. El dinero se va en un suspiro, pero el oficio y la decencia se quedan grabados para siempre. Sean como una barra de plata pura. Aguanten el fuego y el mazo sin quebrarse. Perdonar no es volver a ser el tapete de nadie. Mi perdón para Mateo fue darle la oportunidad de sufrir y de trabajar para que él mismo se construyera de nuevo. Si van a empezar una familia, nunca dejen que la ambición se meta entre su sangre. Los que buscan la felicidad haciendo sufrir a sus padres, tarde o temprano, van a terminar barriendo estaciones de tren en la soledad. Miro hacia las calles de Taxco que brillan bajo la luna y me siento en paz. Mi historia ya se escribió y el metal ya se enfrió. Les deseo que sus vidas también tengan ese brillo que solo da la verdad. Que Dios los bendiga a todos. ¿Y tú, qué opinas de la decisión de esta madre? ¿Crees que hizo lo correcto al alejarse y dejar que su hijo enfrentara las consecuencias? ¿O habrías actuado de otra manera si estuvieras en su lugar? Cuéntame tu opinión en los comentarios. De verdad, leo cada mensaje y me gusta saber qué piensa la gente que escucha estas historias. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que también necesite escucharla y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio y contamos historias para caminar contigo a través del tiempo, buscando juntos la paz y la fuerza que todos llevamos dentro.